¿Y cuáles son ahora los perfiles de la nueva era? Estuve 4 horas con ella. Es el mejor mensaje que le puedo dejar a toda la gente. Como ese amigo, A ciertas oportunidades, porque yo solita no puedo cultivar una sensación de paz y de tranquilidad espiritual. Vamos a amar a nuestros niños, a respetarlos. Orando y pidiendo perdón. Yo pienso que cuando hay sanidad y hay orden, hay como respeto hacia ti mismo. Duro para llevar este mensaje de fe, de amor, de esperanza, de salvación. Yo me levanto con una energía impresionante, yo digo que eso es Dios, o sea. Luz Patricia, la semana anterior usted nos contó cómo después de una serie de sucesos anormales que se iniciaron en el colegio y que luego continuaron cuando usted ingresó a un convento, usted fue diagnosticada como bipolar, una enfermedad que fácilmente puede llevar a las personas a pasar del cielo al infierno y viceversa, ¿no es así? Así es una enfermedad de puros contrastes. Uno está de un extremo para otro, bien sea manía o depresión, o en la forma de pensar. A veces está uno muy tradicional, otra vez se vuelve uno muy moderno. Siempre es una enfermedad en la que uno está ambivalente, en una dualidad permanente, en contrastes. ¿Qué le dejó a usted el paso por el convento? Mucho. Nunca me arrepentiré de haber estado en la comunidad. Me dejó muchas cosas para la vida después de haber salido del convento. En primer lugar, me dejó a Dios, que tuve una experiencia personal con Jesús, y eso no pasó, sino que al contrario, después de mi vida conventual siempre ha estado conmigo. Pero bueno, ¿por qué si el convento le dejó tantas cosas positivas, si tuvo ese encuentro personal con Dios allí, la Luz Patricia que conocieron en el convento prácticamente que se desdibujó, pasó a ser otra mujer que cayó en una serie de errores? ¿Qué pasó con usted después de eso? Sí, cuando yo salí de la comunidad, precisamente por efectos del trastorno afectivo bipolar, pasé a otro extremo porque me volví prácticamente opositora de la Iglesia Católica, habiendo estado antes en la comunidad y que atacaba lo que se llamaba la nueva era. Cuando salí, antes me fui derechito para esa corriente nueva era que es opuesta totalmente a la religión. Bueno, ¿y qué encontró usted en la nueva era que la sedujo tanto y le cambió tanto su pensamiento, su comportamiento, en fin? Bueno, en realidad es un modo de pensar. La nueva era, más que un modo de actuar, es un modo de pensar que apunta a no tener ninguna norma, ninguna doctrina. Nadie te puede decir qué tienes que hacer o qué no, sino que tú haces lo que a ti te parezca, sin ninguna norma, ley, doctrina. Entonces, a las personas hoy día les encanta una vida light, cómoda, ligera, sin prohibiciones, hacer lo que se les venga en gana. Entonces, para el mundo eso resulta ser atractivo, y yo venía de un medio donde es muy estricto, donde tiene sus normas, sus obligaciones, y pasé como bipolar al extremo opuesto. Yo siempre he sabido que la nueva era es un collage de ideas, un sancocho de ideas, no sé, un cóctel de cosas ahí, una amalgama de creencias orientales con el catolicismo, con cosas de aquí y de allá, en fin, y es el reinado del yo. Usted entró en ese movimiento del que habría mucho que hablar, pero tiempo desafortunadamente no tenemos en este programa específicamente. ¿Qué tanto se descuadernó usted metida, como le digo, en esa montón de ideas, de creencias y cosas? Yo me descuaderné del todo. Yo llegué a decir que Jesucristo era un extraterrestre. Yo llegué a creerme Dios, sí, porque ese es el punto máximo de la nueva era, que ya Dios es uno mismo. El yo se llega a absolutizar de tal manera que no hay otro Dios sino uno mismo. Yo llegué a pensar así. Ajá. ¿Y qué decía su familia, las personas que la conocían? ¿Qué? ¿Preocupados con su modo de actuar? ¿Qué pasaba? Bueno, en realidad yo asumí este estilo de vida cuando me quedé viviendo en Bogotá.
porque allá pasaba realmente como anónima, nadie me conocía, no sabían de mi historia, entonces no les llamaba mucho la atención, pero mis padres que sí me conocían y sabían en qué andaba, sí estuvieron muy preocupados y decían, se nos descarrió por completo Luz Patricia, ya no es la que estaba en el convento, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá muy preocupada por la situación, porque en realidad yo me desdibujé como tú dices. ¿Qué pasó con usted que llegó incluso a que le realizaran un exorcismo? Si mal no estoy, en Villavicencio, ¿dónde fue? Sí, es que mira, después de la nueva, yo estuve solamente 6 meses militando en lo que se llama la nueva era, pero de ahí Dios me rescató con una misericordia grandísima y me llevó a vivir a un lugar por allá en una vereda en Villavicencio con una familia misionera, familias misioneras en una comunidad. Y allá, como había dejado mis medicamentos, me volvió a dar una crisis y me dio locura mística. Entonces fue allá cuando empecé a tener una cantidad de reacciones y comportamientos que para todos eran supremamente extraños y pensaron que era que yo estaba endemoniada. Fue cuando me enviaron donde un sacerdote a que me hiciera exorcismo porque no entendían mis comportamientos. Allá nadie identificaba lo que era un trastorno afectivo bipolar, entonces estaban muy desconcertados, por eso procedieron así. ¿Y cómo fue pasar por esa experiencia? Es muy duro, es muy duro. En primer lugar, yo estaba esperando a que empezara a brincar, a patalear o a hacer movimientos raros. Yo decía, quién sabe, de pronto sí tengo el demonio dentro, pero el mismo sacerdote que me hizo el exorcismo me dijo que no, que podía estar perfectamente tranquila, que en mí no había absolutamente nada, que él justificaba a la comunidad de que se extrañaran de mis comportamientos, que él más veía que podía ser un trastorno que realmente necesitar el exorcismo. Exactamente, usted no necesitaba prácticamente un exorcismo, lo que necesitaba era una sanación emocional, una sanación afectiva, una sanación física, obviamente, porque tiene este trastorno bipolar. ¿En qué momento se inicia para usted, digamos, esa sanación que tanto necesitaba, ¿no? Cuando yo regresé de allá de Villavicencio a casa de mis padres, empecé a llevar un estilo de vida ya laboral. La locura mística desapareció, por supuesto, y empecé una búsqueda, buscando a Luz Patricia, porque yo no la encontraba, yo no me había encontrado realmente conmigo misma, y empecé a hacer un recorrido buscando en grupos de apoyo, en los grupos anónimos, en todas partes donde me decían hay un retiro donde se puede tener una especie de sanación. Yo acudí a todos esos medios y a los grupos de apoyo para los que tienen el trastorno afectivo bipolar, y ahí fue como empecé a sanarme poco a poco, porque eso es un proceso, no es de un día para otro. De pronto los televidentes no me van a perdonar si no le pregunto a usted, si retrocedo y le pregunto a usted qué es eso de una, ¿qué mística? De una locura mística. Locura exacto. mística. Es que las personas que tenemos ese trastorno pasamos por unos breves episodios de locura, pero no nos quedamos ahí, sino que eso pasa. Cuando uno está en una crisis muy alta, pierde la razón, empieza a delirar, a decir cosas extrañas. Pero la verdad es que en realidad cada loco con su tema, te lo voy a decir así. Si una persona es deportista, la locura le puede dar porque es Juan Pablo Montoya. Al que su rollo siempre ha sido religioso, le da por ser Jesucristo o ser la Virgen María, cuando se le corre la teja, como decimos nosotros. ¿Y a usted le dio por ser? Por ser Jesucristo. La primera locura mística mía fue por creer que yo era Jesucristo, y yo daba bendiciones a todo el mundo porque yo era Jesucristo, creía que yo tenía los estigmas. Y ya después, en una de las crisis, me vi elegida como la primera papisa de la Iglesia Católica. Son crisis, Miriam, eso de todas maneras pasa y uno vuelve al estado normal, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo le duró a usted esa locura mística? Esa locura mística me pudo durar a mí que un mes, más o menos un mes larguito, que precisamente ese fue el motivo por el cual me enviaron de nuevo a la casa de mis padres. Salí de Villavicencio y volví a donde mis padres. Bueno, usted dice que empieza a buscar en movimientos religiosos, en grupos religiosos, esa sanación que necesitaba. ¿Qué fue encontrando? ¿Cómo fue usted realmente encontrando el camino, ya que estaba pero bien desubicada? Sí, yo estaba muy desubicada. La verdad es que yo empecé haciendo un examen de conciencia o un ejercicio de memoria más bien, haciendo un recorrido por toda la historia de mi vida, y empecé a puntualizar aquellos acontecimientos que me habían causado daño o me habían herido, o aquellas personas inclusive que también me habían ofendido. Entonces empecé como a hacer un inventario, ¿cierto?
Y luego ya empecé a contarle a muchas personas, psicólogos, psiquiatras, directores espirituales, donde iba sacando de mi interior todas esas historias hasta que pude pasar al paso siguiente, que es hacer el ejercicio de perdonar todo lo que me había pasado. Cuando le pedí a Dios la gracia del perdón y me la dio, yo empecé mi recuperación. En ese proceso de conocer su vida, ¿con qué puntos neurálgicos se encontró? Acontecimientos dolorosos. Que la marcaron mucho, sí. En primer lugar, muy pequeñita supe que mi papá quería que su hija no fuera niña, sino que fuera un varón. Y eso me marcó a mí cuando lo escuché. También siendo muy pequeñita, él me frenó mis expresiones de afecto, un abrazo que yo le iba a dar y no me lo admitió. Son acontecimientos que cuando hice mi memoria empecé a descubrir. También que él se hizo una operación de una hemorroide él mismo, porque él es médico y él quería hacer alarde de su osadía, y yo presencié eso, y aquella escena macabra a mí me dejó marcada para toda la vida. Su papá hizo eso él delante mismo, de usted y mi hermano, y su hermano, ¿cierto? estando ahí. Entonces yo nunca supe, al cabo de muchos años fue que logré recordar ese acontecimiento y me di cuenta que me había marcado. También vivimos el flagelo del alcoholismo de mi padre en la casa, y eso es una familia disfuncional, todos los que viven el problema del alcoholismo. Mi papá me cohibía mucho, entonces yo le culpé mis fracasos emocionales. Yo finalmente pude reconocer todo ese inventario, no solamente de él, sino muchas cosas que me fueron pasando en mi niñez y en mi adolescencia, que le hacen a uno daño. Cuando las reconocí y las miré de frente, fui capaz entonces de hacer el ejercicio del perdón, por gracia de Dios. Bueno, ¿cómo fue eso de perdonar a su papá después de todo lo que había pasado, después de todo lo que tenía en su cerebro, en su inconsciente, que le habían hecho sufrir tanto? Pero la respuesta va a ser después de unos mensajes importantes del canal. Ya regresamos. Muy bien, Miriam.